Una viola. Es una viola sola. Una viola, teclado, bajo. Teclado de bajo y bajo. Sí, Imperial Star de los 80. Filmalo vos, estoy afinado. Sí. Yo le puse ahí a 60, creo. Claro, te llega solo uno. Suena bien el órgano, me gusta. Empezamos versionando canciones que amábamos. Jamás imaginamos llegar a tantas personas y recibir tanto amor. Pero había algo que todavía no habíamos hecho: contar nuestra propia historia. Me enamoré del reggae cuando llegué a Brasil, allá por el 2020, en plena pandemia. Era un lugar que se respiraba reggae y si bien la música a mí me apasionaba y me encantaba, el contactar con este estilo de música para mí fue un antes y un después. Había una magia que yo no conocía en este estilo y que me atravesó completamente. Canté un tiempo allá y cuando volví a Uruguay dije, yo tengo que hacer reggae. Y la primera persona que se me vino a la cabeza fue Steven. Así que fui y le mandé un mensaje. Recuerdo que recibí un mensaje de Ica que decía que estaba muy copada con el reggae, que quería empezar a cantar ese género. Yo hacía mucho tiempo que tenía una idea de hacer un proyecto de versiones de reggae. Entonces le digo, mandame una lista de todas las canciones que vos cantes, que ya te sepas, que yo armo la banda. Sentir es mi revolución, poder fluir con la inspiración. Sentir es la bendición, que no depende de ninguna religión. Es la más alta creación, curando el velo de la ilusión. Es la más alta vibración. Siento el pulso de la vida. Es la más alta melodía. Siento el pulso de la vida. Es la más alta melodía. Ay, siento el pulso de La banda para mí es el combo perfecto. Son tremendos músicos y a la vez es tremendo grupo humano. Yo creo que sin duda simboliza mucho este mensaje del reggae, de la unión, ¿no? Que no es solo ir y hacer música, que sí, están zarpados, se tocan todo, pero a su vez es el estar, el hacernos un chiste, el compartir, y eso es lo que también me recontra motiva. time for destruction, time to create. Everything is perfect and so we are the way. Time to believe, time to look back. Only trust yourself, just with the flow of life. Baby, you should know that you're eternal love. Baby, you should know that's where we all come from. Come around, left one Pensé en llamar a músicos, amigos, con los que ya habíamos compartido en otras bandas. Primero llamé a Coco, que es un músico que sabe mucho de armonía. Después llamé a Vanega, que es un músico que estudia muchísimo. Viene los ensayos con todo anotado, todo sabido. Después llamé a Mou, que es un batero que lo conozco desde mis inicios. Tiene tremenda musicalidad, aparte canta. Ahí teníamos a Reggae Version formado. Pa, pum, pa, pum, pum, pa, pum, pa. Ese bombito. Sería como en el tercero, ¿viste? Vale. Esa es la verdad, donde lo mejor fluye y se hace sentir. El amor que Arriba, así. dale. Porque a mí lo que me gustó, y yo lo busqué, fue el más tarde.
tu voz, que es hermosa, por cierto, y te felicito por el trabajo que le metes, la técnica y todo. Que no quede en la misma nota, o de repente si hace una nota, pero está el apagón, ¿viste? Que esté el apagón ahí y que contraste con esa voz nueva. El contraste, ayer dijimos eso, aparte que Ah, además el contraste de la voz. Re, está logrado eso para mí. Bueno, gracias. Siempre un placer, señor. Solo pon tu mente en calma y recuerda que sos alma. Don't you let anyone screw you. Don't you let anyone run you. Solo pon tu mente. Bueno, el proceso de composición del álbum fue muy a nuestro estilo. Steven y yo, los dos escorpianos, intensos, que cuando algo está fluyendo y es, bueno, tengo esta idea, voy para ahí, tengo esta base, voy para allá. La verdad que es re loco poder componer de a dos. No es fácil, creo, encontrar a alguien con quien puedas vibrar y componer y entenderte. Y en este caso, por suerte, la vida, la sincronía, se dio que nos entendemos, nos reímos mientras componemos, tomamos unos mates, creamos y por suerte estamos en la misma sintonía. Así que es hermoso poder encontrar a alguien con quien componer. Hay una cosita, Coquito, que te tengo que decir. ¿Qué? Que en los arreglos de los cortes, viste, están esos, ahí bueno apoyás con el órgano, tenés que ir derecho con el órgano. En la única que apoyamos todos. ¿En cuál? En el eso. Every little thing that told me is gonna be alright. But what I'm supposed to do when I have you in my mind? Never love someone the way I love you. I never love someone the way Boy, you do me cry. Boy, you do me cry. Boy, you do me cry. Show me how the fucking good I'm gonna play out of fire. Divino. Está bien el final para mí. Está buena la bata ahí, Está de papita, se imprime esta toma, ¿eh? ¿Qué decís? Sí. La última. Vas gozada. Este es el final del último día 2 grabando. Estamos felices, así que esperamos que les guste. Trabajar con Nika se da de una forma muy natural. Ella por general llega al estudio con un estribillo, una melodía. Yo agarro la guitarra. Cuando queremos acordar tenemos una canción pronta. Tenemos una muy linda conexión. Hemos creado muchas canciones juntos. Ella tiene una energía muy linda, muy positiva, que hace que todo fluya. Soy la llama eterna que brilla dentro de mí y de ti. Soy el vuelo del águila, el espíritu. Soy el río corriendo, fluyendo a través de mí y de ti. El nombre del álbum es A New Sunrise y creo que sin duda simboliza un poco todo el mensaje del disco, que no es negar que antes del amanecer hubo una noche, una luna, una transformación, pero sí saber que de alguna manera la vida siempre se las ingenia para que haya un nuevo amanecer o una nueva esperanza. My mind don't know what you got. You gotta listen to yourself. She knows where the road is. She knows how to wanna live it. It ain't the road, baby. It ain't sweet corner. It's how you walk the path. It's how it makes you feel. Oh, take us to this promised land where we all can live in peace and
Para este disco buscábamos un sonido orgánico, limpio, bien de banda, ensayar, ir al estudio, grabar en vivo, no tentarse tanto con la tecnología, hacer llegar ese momento que tiene la banda, que es muy bueno, que tenemos una energía muy copada juntos y poder transmitirlo eso a la gente. Yo subiría un poquito más el Redo todavía. Para mí suena más Wilder aquel. No sé, a ver. El Redo tuyo yo lo escucho bastante cerca. A mí le falta un poquito, subirle un pelín nomás. Es muy loco ver la repercusión de las versiones. Sentimos tremendo amor, tremenda gratitud y a la vez siento que cuando uno hace algo desde el corazón, genuino, también es mutuo. La gente lo siente y ahí se va dando esa conexión con nosotros y con quien nos escucha. Y la verdad que es tremendo motor para seguir creando y seguir vibrando. ¿Ahí cómo te escuchás? Re bien, capaz que un poquito más de música puede ser. ¿Y la voz cómo está? Perfecto. Gracias. Music is the only place I can feel safe. Music is the only place I can really be myself. 'Cause everybody's worried about something. All I can do is say, so what am I supposed to do? 'Cause now I fell for you. But you're emotionally unavailable. Emotionally Music is the only place I can feel safe. Music is the only